Bienvenidos a Academia Hacker. En este video hablaremos acerca del escáner de puertos Nmap, el cual es una herramienta de software libre que sirve para determinar los estados en que se encuentran los puertos de un equipo remoto o de un host. El escáner Nmap es multiplataforma, lo cual significa que ustedes lo van a poder descargar no solamente para Linux, sino que también inclusive lo van a poder encontrar en otras plataformas como por ejemplo Windows. En este laboratorio vamos a utilizar Kali Linux y en Kali el Nmap ya se encuentra preinstalado. Podemos ejecutarlo de diversas formas, ya sea abriendo una ventana de terminal e invocando directamente el comando con sus parámetros Nmap y los parámetros, o bien podemos abrirlo desde el menú de aplicaciones en Information Gathering, le damos clic a la opción que dice Nmap y aquí se nos va a abrir una ventana en donde ya está la ayuda, el manual del comando Nmap. Adicional a eso, si queremos utilizar la herramienta gráfica Zenmap, pues podemos invocarlo desde la línea de comando diciendo Zenmap, enviándolo a background con el símbolo de ampersand, y se nos va a ejecutar pues la opción gráfica de Nmap o la interfaz gráfica de Nmap que se llama Zenmap. Bueno, primero vamos a empezar por ver cuáles son las opciones más importantes de Nmap. Para empezar, tenemos que indicarle el tipo de escaneo que vamos a realizar. Ese tipo de escaneo puede ser, por ejemplo, si yo le digo "-s", S mayúscula, eso significa que voy a ejecutar un escaneo de tipo SYN o half scan, del cual habíamos hablado previamente en el capítulo de escaneo, en donde cubrimos técnicas de escaneo. Entonces, si deseamos ejecutar un escaneo de tipo SYN, le vamos a dar como parámetro "-s", S mayúscula. Si en cambio deseamos realizar un escaneo de tipo UDP, entonces va a ser "-su", "-sn" para un escaneo tipo null, "-sf", escaneo tipo fin, "-sx", CRISMAS-SCAN. Y pues si queremos realizar, por ejemplo, un escaneo de tipo TCP, le vamos a dar la opción "-st". Si queremos realizar un escaneo ACK, le vamos a decir "-sa". Y como pueden ver ustedes, pues hay muchas más opciones de escaneo, pero esas son las básicas. Adicional a eso, pues tenemos que decirle cuál es el objetivo que vamos a escanear. Entonces, una vez que le decimos el tipo de escaneo, para este ejemplo voy a usar un escaneo tipo SYN, entonces le decimos la dirección IP de la máquina víctima o del objetivo que vamos a escanear, el cual puede ser un host o puede ser inclusive toda una subred. Por darles un ejemplo, digamos que quiero escanear el host con IP 192.168.10.100, entonces simplemente le digo el IP y listo, con eso voy a hacer un escaneo tipo SYN de ese host con ese IP. Si en cambio quiero escanear toda la subred 10, pues simplemente le digo 10.0 y le doy la máscara, que para este caso, dado que es una red clase C, entonces le voy a decir /24. Esas son las opciones más básicas de Nmap. Para este laboratorio voy a utilizar como objetivo una máquina Metasploitable 2, la cual previamente ya la tengo cargada en un software de virtualización en VMware. Entonces en este caso voy a cargar Metasploitable Linux, lo voy a levantar y una vez que esté arriba pues voy a verificar cuál es la dirección IP. Por supuesto, se supone que esto es algo que hemos hecho durante la fase de reconocimiento. Ya deberíamos saber cuáles son las direcciones IP de los hosts que van a ser escaneados, que van a ser nuestros objetivos durante la fase de escaneo. Entonces, aquí yo voy a simular que previamente ya he ejecutado la fase de reconocimiento y ya sé cuál es el IP del host que voy a escanear. Entonces, en este ejemplo, mi máquina tiene la IP 192.168.77.130. Entonces esa va a ser la máquina que yo voy a escanear, que para el ejemplo es una máquina expresamente explotable que es el Metasploitable 2 y pues como tal tiene levantados muchos puertos con aplicaciones que tienen bugs de seguridad que van a permitir que en una fase de hacking pues esta máquina se pueda explotar fácilmente, justamente con efectos didácticos para poder practicar técnicas de hacking o exploits. Entonces bueno, vamos a escanear esta máquina. Nuestro host va a ser el 192.168.77.130. Y como pueden ver, pues lo escaneó bastante rápido. De hecho, podemos ver que ha encontrado muchos puertos abiertos. Aquí vemos, está levantado el servicio FTP, está levantado el servicio SSH, el servicio Telnet, el servicio de correo, DNS, HTTP, RPC Bind. En realidad lo que cabe preguntarse es que qué servicio no está levantado aquí.
Pero bueno, esta es una máquina de prueba, ¿no? En la vida real no nos vamos a topar con un servidor que tenga levantados tantos puertos, a no ser que sean pues servicios estrictamente necesarios. Recordemos que en una red de producción se supone que a los servidores, antes de conectarlos a la red, se les hace un proceso de aseguramiento o también llamado hardening, en el cual se levantan solamente las aplicaciones o servicios necesarios y el resto de servicios pues que no están cumpliendo ninguna función para el propósito de ese servidor, simplemente se deshabilitan y pues no se corren. Pero como esta es una máquina Metasploitable, que es expresamente explotable, pues tiene levantados muchos servicios para que los estudiantes de hacking puedan justamente practicar sus habilidades. Entonces, fíjense, hemos ejecutado el comando nmap con la opción de escaneo sin. Ahora bien, nos interesa recabar la mayor cantidad de información posible de nuestro objetivo víctima. Por lo tanto, solamente con saber los puertos abiertos no nos basta. Necesitamos tratar de identificar cuál es la versión del sistema operativo del equipo. Yo sé que es Metasploitable y que es una versión de Linux, pero bueno, estoy haciendo trampa porque es una máquina virtual que justamente le he puesto para fines didácticos de poder mostrarles cómo funciona un escaneo de puertos. Pero si esto fuese un escaneo real, pues yo no tengo conocimiento de cuál va a ser el sistema operativo con el que me voy a topar en un objetivo. Entonces tengo que tratar de determinar cuál es ese sistema operativo. ¿Y cómo puedo hacer eso con Nmap? Pues fácilmente con la opción "-o" mayúscula, la cual nos permite hacer una detección de sistema operativo. Entonces voy a modificar el comando y le voy a agregar la opción "-o" mayúscula y observarán que se demora un poquito más hacer el escaneo, porque ahora va a tratar de hacer una detección de sistema operativo. Pues, y como pueden ver, lo hizo bastante rápido y me está diciendo que el equipo es un Linux 2.6x. O sea, esta es la versión del kernel. Entonces, esa es una forma de hacer detección de sistema operativo. Pero también nos interesa, por ejemplo, saber estos servicios que están aquí. Si bien ya sabemos, por ejemplo, que en el puerto 21 está corriendo un servicio FTP, porque bueno, este es el puerto normal para un servicio FTP, el 21 TCP. Ese es el puerto bien conocido para el servicio FTP. Pero me interesa saber cuál es la aplicación que se está utilizando para ese FTP server. ¿Qué tipo de FTP server es? O en el caso de este servidor web, ¿qué servidor web es? Si esto fuera, por ejemplo, un sistema operativo Microsoft, a la final resulta que este HTTP server no es el Apache, sino que es el Internet Information Server, o qué sé yo, alguna otra versión de web server. Entonces me interesa saber cuál es la versión de la aplicación. ¿Cómo podemos hacer eso con Nmap? Pues muy fácil, le agregamos la opción "-v" mayúscula y con eso hacemos una detección de versión de las aplicaciones. Le damos Enter y ahora nos va a hacer, aparte de la detección de los puertos de la versión del sistema operativo, también va a tratar de hacer una identificación de la versión de las aplicaciones que están escuchando requerimientos en esos puertos que ha detectado que están abiertos. Y bueno, se va a demorar un poquito más y como pueden ver, ahora tenemos un campo adicional que es versión. Y como vemos, en este caso el servicio FTP que yo quería saber qué FTP server era, pues aquí puedo ver que es el BSFTPD versión 2.3.4, la cual es una versión vieja que es vulnerable. Y puedo ver también que tengo otro servicio FTP que está corriendo en otro puerto que no es estándar, está corriendo en el 21.21 y en este caso el software que está escuchando peticiones aquí es el Pro FTPD 1.3.1. Y puedo ver que el web server en efecto es un Apache, una versión 2.2.8 y de igual manera de las otras aplicaciones que se están ejecutando. Entonces, como verán, pues es muy útil el tipo de identificación que puede hacer Nmap. Pero estas son solamente las opciones más utilizadas. Ustedes pueden probar a hacer otros tipos de escaneo revisando, por supuesto, el manual de Nmap. Ahora, si les gusta más el uso de la interfaz gráfica, lo mismo que hemos hecho aquí, lo podemos hacer con Setmap. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues básicamente decirle, bueno, ¿quién es el target? En este caso, nuestro objetivo va a ser el 192, 168, 77, 130, que es nuestra máquina Metasploitable. Y aquí en el perfil le vamos a decir el tipo de escaneo que vamos a hacer. Por ejemplo, si quiero hacer un escaneo tipo ping, simplemente le digo ping scan y eso lo que va a hacer es decirme si el equipo está arriba o no. En línea de comandos, ¿cómo habría hecho eso? Pues simplemente le diría nmap -sn. Eso es para decirle que haga ping. Y le doy la dirección IP del equipo, que es la 168.77.130. Y listo, y eso lo que hace es hacer un ping. Entonces, yo podría utilizar a Nmap no solamente como escáner de puertos, sino también como un ping sweeper. Por ejemplo, si quiero hacer un ping sweep, un barrido de pings a toda la subred 192, 168, 77, ¿qué hago? Pues le digo
0/24, opción "-sn", y eso me va a hacer un barrido de pings en toda la subred 192.168.77.0. Y como pueden ver, pues no solamente está activo el host 130, más la máquina de Kali, por supuesto, cuya IP es, no recuerdo, déjenme ver, ifconfig, ya, la máquina Kali es la 139, el Metasploitable es la 130, y aquí podemos ver que hay otras IPs como son la 1, la 2, la 254. ¿Quiénes son estas? Pues son interfaces de VMware utilizadas internamente por el virtualizador, por el hipervisor, para poder intercomunicar a las máquinas que están en esa subred. Entonces, si quisiéramos hacer un barrido de pings en SignMap, ¿cómo lo haríamos? De igual manera, le decimos la subred 177.0 igual /24, y le digo scan, y me va a hacer un ping sweep en la subred 24. Entonces, como pueden ver, es muy fácil hacer lo mismo en interfaz gráfica de lo que hacemos en la línea de comandos. Ahora, si hacemos un quick scan, entonces vamos a ver que nos llena una línea de comandos, y aquí podemos ver que tenemos unas opciones que se han llenado automáticamente, como por ejemplo la opción "-t" y la opción "-f". Entonces, ¿qué significa la opción "-t"? Pues la opción "-t" es para indicar el tipo de temporizador. De hecho, podemos usar un temporizador 0 hasta un temporizador 5. El temporizador 0 es el más lento y el 5 es el más rápido. ¿Cuándo utilizamos un temporizador 0? Cuando, por ejemplo, hemos detectado durante la fase de reconocimiento o en el inicio de la fase de escaneo que hay de por medio entre nosotros y los hosts que estamos escaneando, hay algún dispositivo de seguridad, como por ejemplo un sistema de prevención de intrusos o un Next Generation Firewall. Entonces, pues nos vamos a dar cuenta de que es importante hacer el escaneo un poco más lento para tratar de que el dispositivo no nos detecte y nos bloquee. Entonces, en esos casos podríamos utilizar un temporizador 0. Cuando usamos un temporizador más alto, más rápido, como T5, cuando en cambio estamos en una red de área local, estamos haciendo tal vez un escaneo interno, un hacking interno, hemos detectado que no hay un dispositivo intermedio que nos bloquee la comunicación y entonces queremos agilizar el escaneo y utilizamos, por supuesto, pues un temporizador más rápido, el temporizador 5, -T5. Ok, y la opción F, en cambio, esto es para que solamente escanee los puertos más populares. Ok, entonces le decimos quick scan, le damos clic al botón scan y vamos a ver pues que rápidamente nos identifica los puertos que están abiertos. Y podríamos comparar esto con la salida que nos mostró el Nmap en la línea de comandos y vamos a ver que hay un puerto aquí que no aparece, que es el 8180. Veamos si hay algún otro más. Sí, de hecho también se están pasando estos otros puertos. ¿Por qué? Porque utilizamos la opción "-f". Ahora, ¿qué tal que hacemos un escaneo en cambio de tipo intensivo? Si yo le digo Intense Scan, aquí podemos ver que está utilizando igual el temporizador 4, pero ya no usa la opción "-f, sino que utiliza la opción "-a", que es una opción para que trate de recobrar también los banners de los servicios, es decir, que se conecte a los puertos y que trate de identificar los banners en los servicios que encuentre abiertos. Entonces le voy a dar clic, Intense Scan, se va a demorar un poquito más. Esto va a ser, como su nombre indica, más intensivo y por lo tanto es más probable pues, que va a detectar puertos que están abiertos y esta salida pues debería coincidir con lo que me mostró el escáner Nmap cuando le dijimos que haga un escaneo de tipo SYN. Y vemos que en efecto ha descubierto los mismos puertos y aparte de eso me muestra justamente lo que les decía, los banners de los diferentes servicios. Aquí pueden ver cómo se conecta al servicio FTP y nos muestra el resultado de la conexión. Lo mismo ocurre con SSH, con SMTP, etcétera, ¿no? Podemos ver los banners de los distintos puertos. Ampliemos un poco la ventana para que se vea mejor. Y aquí podemos ver todos los hosts que ha detectado Nmap. Si le damos clic a la opción de los puertos abiertos en la máquina 130, aquí vemos el resumen de los puertos con las versiones que ha detectado. Podemos ver la topología, el detalle de la detección de la versión del host y bueno, los escaneos que se han hecho. Y si queremos grabar esto, grabar esta salida, simplemente le decimos scan, save scan y le decimos cuál es el escaneo que queremos grabar o le decimos que grabe todos los escaneos a un directorio. Por ejemplo, qué sé yo, en el desktop le voy a decir que cree un folder, lo voy a llamar Nmap
y voy a grabar ahí los escaneos y van a ver ustedes que en la pantalla pues se ha creado una carpeta Nmap y aquí tengo el resultado en XML de los distintos scans que hemos hecho. Ahora, en línea de comandos, ¿cómo hacemos para grabar la salida? Pues simplemente le damos una opción, "-o", minúscula, o de output de salida. Le indicamos el tipo de archivo que queremos generar. En este caso quisiéramos un formato XML para luego poder importarlo en alguna herramienta de documentación y le damos el nombre al archivo. Por ejemplo, demo nmap XML, enter. Y veremos de que dentro de pocos segundos pues nos va a devolver la salida y vamos a ver pues que se ha creado un archivo denominado demo nmap. Y de hecho ese archivo lo podemos abrir luego en sitemap si queremos. Decimos open scan, nos vamos al directorio root, que fue donde generé el archivo, y aquí pueden ver cómo nos muestra justamente el archivo XML que se generó y nos indica también el comando que se utilizó para generar dicho archivo. Y bueno, ustedes son libres de jugar con los otros tipos de escaneos que vimos en el video previo. Por ejemplo, si quieren detectar si hay un firewall de por medio, podrían utilizar el escaneo ACK. En fin, no olviden suscribirse al canal si es que no se han suscrito y por favor denos un like si les gustó el video. Les agradezco mucho por su tiempo. Hasta la próxima.